Pero las bienvenidas y muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si alguna vez sí, han pensado con detenimiento algunos de los pasajes del Evangelio del Nuevo Testamento y del Antiguo donde se nos expresan cualidades de Dios que si nos ponemos a pensarlas en toda su profundidad, en toda su infinita, en pocas palabras, y pensamientos que nos dan, decimos, esto es tan así, qué tan largo será estas cualidades, estas características que se nos dan acerca de Dios? En el Nuevo Testamento hay un versículo en 2 Timoteo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Está en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es una de las grandes cualidades, características, atributos que tiene Dios, su fidelidad. Pero ¿hasta qué punto, nos preguntamos, es esta fidelidad? La hemos cantado incluso, pero, pero ¿hay alguna representación de esto? Y en la práctica diremos, bueno, claramente Él es fiel, pero ¿qué tan fiel será? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué estándar humano que nosotros podemos ver en la práctica Él es fiel? Quiero que podamos leer un libro que habla acerca de la fidelidad de Dios, que habla acerca de su fidelidad, pero que no es precisamente el libro en el que uno piensa cuando quiere expresar acerca de la fidelidad de Dios. Este libro, si pudiéramos ponerle una palabra, cuando lo leemos de principio a fin, nos parece sorprendente. Nos parece, casi si pudiéramos usar una palabra un poco más arriba, chocante. Nos parece desconcertante, pero cierto. Si piensan en este versículo y decimos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿cuánto es esta fidelidad? Pero cuando la vemos en la práctica, decimos, esto es desconcertante. ¿Qué significa desconcertante? Significa que todo lo que asociamos a lo que sabemos, cuando lo vemos en la práctica, se desenvuelve, nos desconcierta y nos hace pensar, quizá no sabíamos tanto de lo que pensábamos que sabíamos. Este libro está en el Antiguo Testamento. Este libro está en los profetas menores. Este libro, a pesar de que está en los profetas menores, no es un discurso. Este libro, a pesar de que es un profeta menor, no es una advertencia. Y este libro, a pesar de que es un profeta menor, no se porta como profeta menor. Este libro, a pesar de que tiene un nombre de Dios, este hombre no muestra fidelidad a Dios tanto como marineros, tanto como un rey de una mala ciudad, tanto incluso como un pez y tanto incluso como un gusano. Vamos al libro de Jonás. Jonás en el Antiguo Testamento. Si tienen problemas para encontrarlo, vayan a Daniel y después de Daniel están los profetas menores, iniciando por Oseas, pasan Joel, Amós y llegan a Jonás. Este es un libro acerca de la fidelidad de Dios, acerca de su misericordia, acerca de cuán desconcertante puede llegar a ser su misericordia. Vamos a leer desde el capítulo 1 del libro de Jonás, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid.
Echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Hasta aquí la lectura. Es desconcertante, ya que incluso cuando uno va leyendo desde los profetas menores, y si leemos el profeta anterior a Jonás, que no es necesario ni siquiera un resumen, ya que lo vimos hace varios años, pero lo vimos Abdías, entonces uno al leer Abdías dice, el juicio que Dios ejerce sobre las naciones, donde algunas naciones les permite ejercer juicio sobre otras, pero al final a todas las tiene correspondientes en contra de lo que han hecho, a cada nación que hace algo, Dios a veces la usa para ejecutar juicios sobre otras naciones, dice Abdías, pero al final todas esas naciones tienen que ser ajusticiadas de la misma forma como justiciaron a otras, porque Dios es justo. Y antes de eso, incluso, Jonás es un profeta que en los grandes círculos donde le buscan explicación a todo y buscan fechas, a muchos les cuesta un poco fechar el libro. Siglo 8, lo más probable, año 700 aprox, lo más probable, porque Jonás era un profeta que vivió bajo el reinado de Jeroboam II, que reinó hasta el año 780 aprox antes de Cristo. Pero cuando lee uno el libro de Jonás y lees el capítulo 1, el capítulo 3 en especial, leemos acerca de cómo Dios es misericordioso con las naciones y después de haber leído Abdías decimos, pero ¿es eso acaso lo que Dios venía diciendo? Incluso cuando leemos Joel, Joel es como una contraparte de Jonás, pero es un complemento igualmente. Si quieren leer Joel después, léalo, es un libro maravilloso, pero en el clímax de Joel, en el capítulo 3, Dios dice al pueblo de Israel, Dios toma al pueblo de Israel y les da un mensaje de ánimo, les dice que rasguen no sus vestiduras, sino que rasguen su corazón, así como ciertas personas rasgaron sus vestiduras en el capítulo 3 de Jonás. Y igualmente les dice, ¿quién sabe? Quizá Dios los perdonará, quizá Dios les tendrá misericordia. Y en ese sentido, ahí uno lee el libro y después lee Jonás y decimos, pero no que tenía que tener misericordia con Israel y no con, en este caso, el pueblo de Nínive. Nínive era un pueblo de las naciones. El libro de Jonás se hizo muy famoso desde el año 700 al 400 antes de Cristo. Y los que lo leyeron por primera vez dirían, pero ¿no deberíamos tener un poco de misericordia nosotros? Recuerden esto, Jonás es un profeta del reino del norte, y el reino del norte fue exiliado por los asirios, cuya capital se llama Nínive en el año 720 aprox. Y uno cuando lee Jonás dice, le muestra misericordia a otros pueblos y un profeta que lo desobedece también le muestra misericordia. Desconcertante. ¿Por qué habla esto de la fidelidad? Les pregunto. Jonás, hijo de Amitai. Así se nos presenta el profeta. Jonás significa paloma y hijo de Amitai significa el hijo de la fidelidad. Cuando uno lee Éxodo 34:6,
Dios se revela a sí mismo como Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que es misericordioso, lleno de grande en misericordia y verdad. Y la palabra que usa Moisés para verdad es emet, la palabra que acá igual tiene las mismas letras, el mismo, la misma traducción que amitai. Esa palabra que se usa a Dios para hablar a que Él es verdadero, siempre se traduce como fiel, misericordioso y fiel. Muestra misericordia, pero no porque se olvide su fidelidad, es porque Él es fiel. Y si hay alguien que muestra esa fidelidad, es en Jonás, porque en él se aleja de la presencia de Dios en el capítulo 1, hace una oración más o menos en el capítulo 2, le muestra misericordia y fidelidad a muchos de una ciudad que uno nunca se pensaría que Dios le mostraría misericordia, como es Nínive en el capítulo 3, y en el capítulo 4, cuando Jonás no le parecen las reglas de Dios y le parece que incluso le dice que Dios no está haciendo lo correcto, Dios aún así no desecha a Jonás, ni al pueblo de las naciones. Cuando leemos los profetas menores, Jonás es un sano equilibrio que nos muestra que si bien el juicio de que Dios ejerció en contra de las naciones que estaban atacando a Israel, no por eso ese juicio no podría caer sobre Israel. Y no por eso Dios no le podría tener misericordia a las naciones. ¿Acaso no dependemos de eso a todo esto? ¿Acaso no dependemos de eso 2000 años después, que Dios tuviera misericordia no solo con su especial pueblo en un principio, sino con todas las naciones, y que nosotros que somos tan lejanos hasta el extremo del mundo, Dios nos mandara su palabra? ¿Acaso no somos nosotros aquellos que cuando vamos a ver, el profeta utiliza sus recursos, los utiliza para alejarse de Dios más que acercarse? ¿Acaso este no debería ser un mensaje que cuando lo vemos, vemos lo maravillosamente tremendo que es nuestro Dios, y en base a eso quisiéramos servirlo más y amarlo más y ver todo en lo que no somos nosotros, no somos fieles, y ser más fieles a este Dios que es tan fiel? Este es el libro y lo vamos a ver. Capítulo 1. Versículo 1 al 3. La infidelidad de Jonás. Jonás, como les comenté, era un profeta del reino del norte, y si alguien sabe acerca de el reino del norte y del sur, Israel se dividió en el norte del sur del sur y del norte. Y si alguien sabe algo más o menos del norte y del sur, lo que principalmente se acuerda es que el norte malo, sur bueno. Por eso muchas veces a uno en los grandes estudiosos les cuesta un poco decir que Jonás fue el autor, porque este libro presenta como bueno a un profeta que no tenía cómo saber tanto de la ley y que no tenía cómo enseñar tantas cosas. Incluso en el libro de Reyes se nos muestra que él apoyó a Jeroboam II, que era un rey malo. Pero, pero es un libro real, es un libro tremendo. Cuando se nos presenta al profeta, el mensaje que Dios le da es simple: levántate, ve a Nínive, una gran ciudad, habla contra ella. Jonás se levantó, ciertamente, y huyó de la presencia de Jehová. Dios le dice, levántate y ve, y Jonás se levanta y huye. Noten cómo el autor, Jonás, utiliza un juego de palabras en hebreo para enfatizar su decadencia moral. Dios le dice, levántate, levántate, en el versículo 2. Versículo 3, huyó de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. ¿Cuál es el contrario de levantarse a todo esto? Bajar, ¿verdad? O descender. Dios le dice, levántate, Jonás baja, Jonás baja, Jonás baja a Tarsis y paga un pasaje. Entra y halló una nave y entró, la palabra entró, pudieron haberla traducido un poco mejor, en vez de entrar, ahí dice bajó, él bajó. Imagínense que hay un puerto y no era un crucero, era un botecito no tan grande, 30, 40 personas alcanzaría, y para entrar al bote, ¿qué hay que hacer? Bajar del muelle al puerto. Y bajó hacia Jope, bajando a un barco que iba a Tarsis. Y luego en el versículo 6 se nos recuerda de cómo el capitán de la nave tiene que bajar a Jonás porque él bajó al lugar más bajo de la nave y él ahí se había acostado, se había dormido. Yarad es la palabra para que bajó y la usa 4 veces, y la palabra para se acostó o se durmió es Yadarim. Juego de palabras.
Baja, baja, baja. ¿Y a dónde termina Jonás a todo esto? En el fondo del mar. Noten la decadencia moral, noten las ganas de, dónde lo llevan las ganas de desobedecer. Baja, 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 hasta acabar en un pez. Esas son consecuencias. Esa es la consecuencia de su infidelidad. Cuando dice que él fue y encontró una nave y pagó por su peaje, literalmente dice, y él dio por la nave, él entregó por la nave. La imagen es muy simple, hay una nave y en esa época, así como los buses en los tribunales esperan y a veces se quedan ahí, y uno dice, ¿y por qué esperan? Es porque están vacíos. El chofer no puede avanzar, debe esperar que suban un par de personas. Así eran las naves antes. Si la nave tiene 5 o 6 personas para un espacio de 30, Jonás literalmente lo que dice es que él dio una recompensa por la nave entera. Así que él fue con el capitán. ¿Cuántas personas han entrado? 10. ¿Para cuánto da la nave? 30. Te pago el pasaje de 20 personas. Y vamos. Si es que el hebreo se toma extremadamente literal, quizá pagó los 30 pasajes, por decir algo. El autor trata de enfatizar que él usa todos sus recursos para huir más que para obedecer. Y luego, ya sabemos dónde quedó. Pero él no es el protagonista. El tema es de Dios. Este es un libro para enfatizar quién es Dios. Del versículo 4 al 16 se ve cómo Dios es fiel, cómo Dios es fiel es con los marineros, y cómo Dios es fiel en el versículo 17 con Jonás incluso. Del versículo 4, Dios hace levantar un gran viento, y entonces los marineros tienen miedo. 4 veces se nos dice que tienen miedo. Cada uno clama a su Dios, por lo tanto ellos no son israelitas ni conocen a Dios. Cada uno clama a quien conoce. Sorprendentemente, Jonás había bajado y se había echado a dormir. En medio de una tormenta gigantesca, él duerme. Impresionante. Esto sí es impresionante. En base a una tormenta que descoloca a todos, él tiene la capacidad de dormir. Como para enfatizar lo poco que él sentía por Nínive. Si es destruida o no, no es para tanto. Si los marineros mueren o no, él duerme. Y aún así, se le acerca el capitán y le dice, ¿qué tienes? Le dice persona acostada, igual de nuevo con el juego de palabras. Levántate. Noten lo que le dice, levántate. Levántate, le dice. ¿Quién dijo levántate en el libro? ¿Quién es la única persona que había dicho levántate en el libro? Dios. Solo 2 personas se levantan en el libro aparte de Jonás. Y acá es el capitán el que pide que alguien se levante. De alguna forma aquí le están recordando, ¿recuerdas lo que Dios te dijo? Mira dónde acabaste. No lo obedeciste. Levántate. Clama a tu Dios. Y los hombres del barco echan suertes y esto cae sobre Jonás. No sabemos lo que estaban haciendo, ya que no son israelitas, nos explica lo que están haciendo y no importa, porque ese no es el punto. Le dicen y encuentran que en Jonás está el problema y le dicen, ¿quién eres? Las palabras que ellos utilizan son arameas. Quiero que conste esto, las palabras que usan no son hebreas, no le hablan en su idioma. En este punto Jonás fiel fácilmente puede quedarse callado. ¿Qué importa si mueren? ¿Qué importa si no mueren? Igual no lo entienden. ¿Él tiene alguna obligación de responderles? Él cree en un Dios que tiene que castigar. Lo dice en el capítulo 4. Él no quiere ir a Nínive porque él prefiere que el juicio les caiga más que la misericordia. Si se queda callado ahora, ¿qué pierde? ¿Qué gana? ¿Qué gana salvando a estas personas? ¿Qué gana? Quiero que vean que esto es tremendo, porque aquí se ve la primera, muestra la primera luz de misericordia que había en Jonás. Él no era un profeta porque sí. Él no es del todo malo. Miren lo que él hace. Ojo, él se pudo haber quedado callado, no haber dicho nada. Simplemente no haber dicho nada. Incluso él pide que lo echen después al mar. Él no quería vivir. Él estaba dispuesto a morir. ¿Qué importa si mueren ellos con él? Pero no. Claro que importa. Las vidas importan, ¿o no? Dios lo dice en el capítulo 4. Las vidas a Él le importan muchísimo a nuestro Dios. Le importan a tal punto que manda a su Hijo para dar su vida en favor del pecador. Y así este hombre, en esta visión de estos hombres que le hablan en otro idioma, le responde. Le responde y dice, soy hebreo y temo a Jehová. También usa palabras arameas. Hay como un choque cultural donde Jonás trata de reparar las cosas y en donde él traduce más palabras que las que ellos traducen para él. Y entonces él les dice, soy hebreo.
Sirvo al Dios de los cielos, aquí ellos temen, los hombres temen y temen mucho, y esto es terrible, porque tienen dentro de este barco a uno que sirve al Dios que creó el mar y la tierra, y aún así hay uno que lo desobedece. ¿Qué podemos hacer contigo? Y él les da una solución, tómenme y échenme al mar. En esto, Jonás no ora a su Dios, todos claman a sus dioses, pero él no clama a nadie. En esto quizá se muestra cuán enfatizado está Jonás en el tema del juicio, del castigo, de lo que debería caer sobre Nínive, piensa él. Hay mucha agua en mi problema, hay muchos crímenes en contra mío. No merezco vivir, pero ustedes quizás sí. Láncenme al mar, piensa él, que lo lancen al mar. Y en esto se ve el primer atisbo de misericordia, ya que él prefiere morir en favor de ellos. Él no es del todo malo, pero tampoco es del todo bueno. ¿En qué época se hizo más popular las copias en circulación del libro de Jonás? A todo esto lo dije al principio, cuando el pueblo estuvo exiliado, cuando el pueblo tenía que trabajar para reyes paganos, como Daniel, que tuvo que trabajar para Nabucodonosor, como Esther, que tuvo que incluso ir a ser la esposa de un rey persa. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos exiliados? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos que trabajar para jefes que no creen en Dios? Todos lo hacemos, ¿o no? Todos lo hacemos. ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos que trabajar para autoridades que no creen en Dios? Ah, no, espera, todos lo hacemos. Y el libro de Jonás es práctico en ese sentido, porque pone a un hombre lejos del pueblo de Dios, teniendo que interactuar con personas que no conocen a Dios. Estimados, cuando nosotros estamos tratando con otros, tenemos que entender que estos otros, lo más probable es que vienen de un contexto pecaminoso, con vidas pecaminosas y con prácticas pecaminosas. Pero no por eso no se les puede ejercer misericordia y no por eso Dios no les quiere mostrar misericordia. Y en eso entra el libro de Jonás. Un hombre interactuando con gente de las naciones, sirviendo a un Dios. Él no es del todo bueno, pero ¿quién lo podría hacer viniendo del reino del norte, sirviendo o conociendo a naciones así? El libro no tiene como héroe a Jonás, el libro tiene como héroe a Dios, que a pesar de su incapacidad, ejerce su misericordia y perdón con estos hombres, ya que cuando toman a Jonás y lo echan al mar, antes de hacerlo, ellos tratan de que no sea así. Reman y no pueden. La tormenta es muy grande. La palabra que se usa para tormenta es el mal. Dios levantó un Ra, Dios levantó una tremenda maldad, algo imposible de detener. Pero ellos echan a Jonás después de clamar a Dios y el mar se aquieta. Sorprendentemente el mar se aquieta. Dios no tenía por qué ser misericordioso con ellos y lo fue. Y en esto temieron a Jehová. En algún punto quizá ellos podrían haber dado las gracias. Quizá dieron las gracias algún día en la eternidad. Quizá dieron las gracias cuando supieron y supieron que solamente porque Jonás desobedeció se les llevó el conocimiento de Dios. Estimados, a veces nos preguntamos por qué Dios nos lanza juicio o llamémosle castigo o llamémosle pruebas. A veces no es nuestra culpa. A veces sí. Jonás claramente sí se lo buscó, los marineros no. Pero ¿acaso en base a lo que ocurrió no salieron todos beneficiados? Los marineros, ¿cuál? Paganos, no sabían de Dios y nunca lo habrían conocido, pero en base a esta tormenta conocen a Dios, en base a un profeta muy ineficiente. Y Jonás, pero Jehová tenía preparado, la palabra preparado es que él tenía un sirviente especial, alguien perfectamente diseñado para una tarea, un pez, el cual se traga a Jonás. Igualmente para Dios, él no tenía por qué mantenerlo. Habían muchos profetas para escoger en esa época todo esto. Habían varios de los que igual escribieron los libros de los profetas menores. Pero Dios manda a Jonás. En ese sentido, Dios nos muestra misericordia y fidelidad porque Él es fiel hacia sí mismo, fiel hacia su cuidado providencial y misericordia. Estimados, si queremos que Dios sea misericordioso, Él tiene que ser fiel. Y en esto se ve. Cuando le fuéramos infieles, cuando nos alejamos, cuando bajamos, cuando descendemos, al punto de dormirnos en lo que Él nos dice, Él es fiel.
incluso de un capitán de barco que nada sabe de Dios, le dice exactamente lo que Dios le dice para recordarle lo que se estaba perdiendo. Y cuando fuéramos infieles al punto de ser de naciones lejanas que nunca habían conocido a su Dios, Dios igual se preocupa de que tengamos todo para conocerlo. Hoy tenemos todo para conocerlo, tenemos su palabra, tenemos su bendita palabra. Y saben, en el Nuevo Testamento hay una historia igual a esta, donde el Señor Jesús estaba en un bote, una tormenta cae y él duerme, pero él va y calla la tormenta. Y uno dice, pero momento, las palabras que se usan en Jonás son las mismas que usa Marcos en su libro, en el Evangelio, para hablar de cómo el Señor calma la tempestad. Solo que hay una diferencia. Jonás se lanza, Jonás es lanzado, y el Señor no. Eso es porque el Señor no tenía que lanzarse al mar, sino tenía que ser lanzado a la cruz. En aquella cruz, Él se entrega en favor del pecador. En aquella cruz, Él pone el sello más grande que pueda existir en la humanidad. Cuando fuéramos infieles, cuando le fuéramos infieles, cuando ponemos todos nuestros recursos en lo que sea, menos en la voluntad de Dios, Él permanece fiel y es capaz de encaminarnos de vuelta. No abusemos de eso a todo esto. Él puede perfectamente decir suficiente, pero Él llega a los extremos más grandes para mostrar su fidelidad y su amor. Qué gran Dios que tenemos, qué maravilloso Dios, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Gesed y Emet, el amor filial de Dios, el amor infinito de Dios, el amor a su pacto y lo fiel que es a ese pacto. No depende de nosotros, depende de Él. Si algo, en algo nos hemos alejado, si en algo hemos descendido, volvámonos hoy. Si quizá tú nunca te habías vuelto a Dios, quizá vienes de una nación, por decir un ejemplo, que no cree y que no ha alabado a Dios jamás, vuélvete a Dios. Y nosotros disfrutemos de cuán bueno e infinito es Dios en su fidelidad, en un libro tan simple y tan básico como el de un profeta desconcertante y un Dios fiel. Muy buenas tardes a todos. Para esta segunda parte, les quiero pedir que me acompañen a que leamos en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Juan 21 dice, vamos a leer desde el 15 hasta el 22. Juan 21, 15 al 22. Y lo que quiero mostrar y compartir con ustedes en el día de hoy son algunos elementos acerca de el llamamiento que el Señor le hizo a Pedro y que de alguna manera son comunes para todos nosotros también. Dice así la palabra del Señor. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hasta ahí vamos a leer. Que el Señor bendiga su palabra. Yo le puse como título a este mensaje un llamamiento supremo. Y vamos a ver algunas características que, como ya les decía, son comunes también para nosotros. No solo para Pedro como lo fue aquí. En primer lugar, quiero ver algunas características generales de este llamamiento que está aquí. En segundo lugar, quiero ver el alcance colectivo que tiene este llamamiento. En tercer lugar, la individualidad del llamamiento. Y vamos a terminar con un pequeño corolario del señorío de Cristo por sobre todo los suyos. ¿Ya? Vamos a mi primer punto, algunas características del llamamiento. Y son comunes para nosotros también. Punto 1. Quien llama es el Señor. Ese es mi primer punto. Es cosa de preguntarle a todos los discípulos de la cruz. No solamente emanan las bendiciones espirituales más preciosas, como la salvación eterna, la redención, una esperanza, sino que también hay responsabilidad. De la cruz de Cristo también viene una responsabilidad para todos y cada uno de los que hemos creído en Él. Existe una responsabilidad que tenemos que cumplir y eso es lo que se entiende como el llamamiento de Dios. Dios, a quien salva, llama también para servicio de Él mismo. Y Dios nos llamó a nosotros. Dios te llamó. Y eso es lo primero que quiero ver. Versículo 19. El versículo 19 termina con la palabra sígueme. Versículo 20 parece que van caminando porque Pedro le siguió, ¿cierto? Y Pedro mira para atrás y ve que él también le sigue otro. Y hasta ahí parece que esa palabra sígueme tiene que ver con vayamos a caminar, Pedro, ven por aquí, te voy a aconsejar, te voy a enseñar algunas cosas en privado. Esa es como la idea que uno entiende cuando lee este versículo así. Pero resulta que esa idea se nos desdibuja completamente cuando llegamos al versículo 22. Fíjense en el versículo 22. ¿Qué es lo que hay al final? Sígueme tú. De nuevo, sígueme tú. Por lo tanto, lo que yo les quiero decir en este primer punto es que el Señor está llamando a que le sigamos, a que sigamos sus pisadas, a que andemos como Él anduvo. Esto no es un Pedro, acompáñame a caminar por la playa. Esto es, Pedro, sé fiel, sé obediente con lo que te encargo. Mantente fiel y sígueme por toda tu vida. Ese es el objetivo del sígueme aquí. No es tanto vamos a caminar como inicialmente se puede pensar. Es más bien, Pedro, cumple tu ministerio. Dicho en palabras del apóstol después. El llamamiento de Pedro partió con ser, en Lucas capítulo 5, versículo 10, partió con ser pescador de hombres, pero ahora va a abarcar muchísimo más. Pedro, en estos primeros versículos que leímos, del 15 al 19, al ser restaurado y es comisionado como pastor del rebaño del Señor. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Algunas cosas son del Señor, no son de Pedro, pero Pedro sí fue comisionado para cuidar de ellas. Esto se condice, y yo creo que es sabido por muchos, que hay una correlación entre las 3 veces que Pedro negó al Señor y las 3 veces que tiene que declarar que ama al Señor, en la que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Este pasaje tradicionalmente se entiende como la restauración de Pedro. Se utilizan palabras distintas en amar, ¿me amas? Y si bien existe algún matiz de diferencia entre las 2 primeras y la última, lo más probable es que realmente se estén usando como una especie de sinónimos nomás y quieren probablemente enfatizar
simplemente la idea de que es el espectro más amplio del amor que existe. Y eso es algo también que es importante para ver el llamamiento. El llamamiento que Dios hace también va movido por el amor a Dios. Otro elemento, otra característica del llamamiento, versículo 18. Y esto lo encuentro notable. El versículo 18, el Señor le declara a Pedro, y eso también es para usted y para mí, que el precio que va a tener que pagar es la vida, es perder la vida. En el caso de aquí, el Señor describe a Pedro que él, cuando ya llegue su momento, ya sea viejo, va a ser tomado y va a ir a un lugar y donde va a morir, y eso es lo que se entiende en el versículo 19 también. Él va a ser martirizado. Pero lo precioso es que nuestro Señor no le oculta el detalle a Pedro. Nuestro Señor lo declara, es lo primero que le declara. Pedro, estas son las condiciones de tu llamamiento. Yo te llamo, te restauro, te llamo para que cuides a los míos y te va a costar la vida. Eso es lo que le está diciendo el Señor a ella. Haz la obra para la cual te llamé, Pedro. Lo digo en palabras del 19 y del 22. Sígueme, Pedro, y paga el precio. Este es el precio. No nos vamos con cosas chicas y no nos vamos con verdades a medias y después te voy a ir diciendo, no, Pedro, el precio que hay que pagar en última instancia es tu vida. Sígueme, sígueme igual, sígueme tú. Otro elemento más que no está exactamente en este pasaje, que la duración de este llamamiento es de por vida. Y esto no lo vemos aquí, esto lo vemos en las cartas de Pedro. Después, en Primera de Pedro, el capítulo 5, Pedro le dice a los ancianos que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, lo mismo que le encomisionaron a él. Pedro entendió que Dios le estaba llamando, que el Señor Jesucristo le estaba comisionando, le estaba otorgando un llamamiento y que iba a durar toda la vida y que en última instancia iba a tener que perder la vida. No hay cosa tal como retirarse de ser un creyente fiel en la iglesia. Ese es el punto. No hay fecha de término allí. Pedro comprendió con los años el alcance de su llamamiento. Lo más probable es que ninguno de nosotros vayamos a morir como Pedro murió, como dice la historia que Pedro murió. Pero sin embargo, todos somos llamados a perder la vida, no morir físicamente, sino día a día estar como sacrificios vivos en un altar. Día a día someternos, día a día negarnos a nosotros mismos y día a día cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha comisionado. Este es el llamamiento. Sígueme. Paso a mi siguiente punto, la colectividad del llamamiento. Este llamamiento que recibe Pedro aquí es para servir a Dios en comunidad. No es para llaneros solitarios, es para servir a Dios. ¿Qué es lo que es el caso de Pedro? Precisamente apacentar la grey de Dios, cuidar a los demás creyentes, involucra a los demás creyentes. La obra del Señor es colectiva. Su llamamiento para cada uno de nosotros, de una u otra manera, también es colectiva. También nos servimos los unos a los otros. También fuimos capacitados por el Señor para ayudarnos unos a otros. Las metáforas más o las figuras más preciosas de la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que son? Cuerpo, en el cual todos somos miembros distintos, pero que somos un solo cuerpo. Un edificio, piedras vivas. Tenemos también enseñanza en el Nuevo Testamento de que es el Espíritu Santo el que capacita con dones, capacita para edificarnos,
como Él quiso. Y Él ha capacitado con distintos dones, con distintos ministerios, a los distintos hermanos, para que todos nos ayudemos mutuamente. El llamado del Señor para ti, el llamado del Señor para mí, no es para beneficio personal. Es para ayudar a quien está sentado al lado tuyo, a quien está al lado mío. En el caso de Pedro, apacentar a los corderos. En nuestro caso, desarrollar los dones que Dios, por medio del Espíritu Santo, te dio para edificar a la iglesia. Pero sin embargo, a pesar de que tiene un alcance colectivo, paso a mi siguiente punto, resulta que no podemos quedarnos solo ahí. Quiero ahora centrarme en los versículos 21 y 22 para ver la individualidad del llamamiento. En estos versículos, Pedro mira para atrás y ve a Juan que viene ahí a la cola, viene siguiéndoles, y viene rápidamente la comparación de Pedro con Juan. ¿Qué va a pasar con Juan? Juan era como una especie de hermano pequeño de Pedro, había muchísima cercanía entre ellos. Pedro tal vez era de los mayores de los discípulos, Juan tal vez era el menor de los discípulos, entonces era como un hermanito chico. Y Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿qué de este? ¿Cuál va a ser su ministerio? Me acabas de decir que yo voy a tener que apacentar a las ovejas, cuidar a los creyentes de alguna manera, y me acabas de decir que yo voy a tener que morir en esto, que el precio que tengo que pagar es la muerte, eventualmente. ¿Qué va a pasar con Juan? Puede que sea una pregunta dicha desde ese punto de vista como tal vez paternal o fraternal. No sé cómo sería el matiz de la pregunta que Pedro hizo. Probablemente tal vez su intención era sincera, le doy el beneficio de la duda. Pero el punto y lo peligroso aquí es que Pedro está comparando dos llamamientos soberanos que son individuales, que Dios llamó a cada uno a algo distinto y por lo tanto no son comparables. Dios, el Señor Jesucristo, llama a Pedro para eso y Pedro no tiene por qué compararlo con lo que Juan iba a tener que vivir. El peligro de eso es desviar la mirada del llamamiento individual que Dios nos dio. Comenzar a comparar dones, misiones, asignaciones, llamamientos, capacidades, ministerios, y yo me comparo contra este y este se compara contra mí y todos nos vamos comparando así. Aunque la esfera de desarrollo de tu llamamiento es colectiva, es la iglesia local, tu llamamiento es individual. Y por lo tanto, debes obedecerlo en forma personal delante de Dios. Eso es lo que se te demanda y lo que se me demanda. La respuesta del Señor en el versículo 22, si quiero que Él quede, es un reto maravilloso a Pedro. Pedro, deja de compararte con Juan, deja de pensar por Juan, deja de intentar equiparar las condiciones que tiene cada uno. Tú, Pedro, sé obediente tú. No importa lo que yo quiera hacer con Juan. Y el Señor le dice, ¿qué te importa a ti? Esa es la idea del versículo que está, el versículo 22. Si quisiera que Él quedase vivo hasta que yo volviera, dice el Señor, una especie de condicional, ¿qué te importa a ti, Pedro? Tú sígueme. Eso es lo que dice este versículo. Y eso es lo que también se nos dice. Hay una componente que tú y yo, hermanos queridos, tenemos que obedecer de manera totalmente individual. Y nadie lo puede hacer por nosotros. Cumple tu ministerio, dijo Pablo. Pablo a los colosenses, a un creyente colosense le dijo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pedro recibió un llamamiento específico, Juan recibió
otro llamamiento específico. Ambos colectivos en su alcance, ambos sirven a los demás, pero no son comparables. Cada uno tiene que recibirlo de manera individual. Cada uno tiene que obedecer delante de Dios de forma individual. Pedro no puede obedecer por Juan. En la última carta de Juan, Juan le escribe a un creyente que se llama Gayo. Juan no puede obedecer por Gayo. Ananías no puede obedecer por Saulo. O Saulo no puede obedecer por Timoteo o por Filemón o por cualquier otro de los creyentes que le acompañaban. Cada uno de ellos tiene que obedecer y tiene que ponerse a los pies del Señor de manera totalmente individual. No lo puede hacer nadie más por ellos. Entre nosotros como creyentes nos podemos animar, exhortar en medio de las dificultades, pero cada uno de nosotros delante del Señor tiene que responder. La respuesta de obediencia al llamamiento que Dios te dio es individual y tienes que hacerla tú. En otras palabras, por sólida que sea tu iglesia local, no nos podemos dormir en los laureles. Es sólida porque todos los miembros, cada uno en forma personal, está unido a Cristo. Y por otro lado, no importa si tu iglesia local, la que sea, donde sea que estés, creo que somos la enorme mayoría de aquí, pero tal vez nos están escuchando en otra parte. No importa lo débil tal vez que sea tu iglesia local o tu congregación, si es una congregación en la que la palabra de Dios se enseña de manera sana, en donde Cristo crucificado se predica de manera buena, por débil tal vez que sea, por pequeña que sea, tú también tienes allí un deber. Y no puedes restarte por eso, porque tu deber es individual delante de Dios. Colectivo en su alcance, pero individual en su llamamiento. Por último, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de este condicional extremo que el Señor ocupó. Lo reitero un poco, Pedro, si yo quisiera que Juan no muriera hasta que yo vuelva en mi segunda venida, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te incumbe a ti? Yo puedo hacer en lo que, parafraseando lo que diría el pasaje, yo puedo hacer con Juan lo que yo quiera y eso no te incumbe, Pedro. Esa es la idea de lo que está en el versículo 22. Este tipo de condicionales, si lo pensamos bien, solamente tienen sentido, solamente son razonables, solamente son válidos, si es que la persona que lo dice, de hecho, tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Si no tiene el poder y autoridad para hacerlo, ya sale una cosa que es totalmente ridícula. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo digo, este es mi auto, yo puedo hacer lo que quiera con él, puedo manejarlo hasta la esquina y puedo volver. O puedo dejarlo sucio o puedo limpiarlo y a ustedes no les importa. Eso tiene sentido, porque yo tengo la capacidad para hacerlo. Pero si yo les dijera, fíjense discúlpenme la tontera que les voy a decir. Si yo les dijera, este es mi auto, yo puedo hacer lo que quiera con él y a ustedes no les importa, yo podría subirme a él y manejar hasta Saturno, girar por Júpiter un par de veces y volver a tomar 11. Obviamente, nadie de ustedes me creería, diría, este hombre está loco, que está diciendo esto ya no debe ser una broma o algo por el estilo. ¿Cuál es mi punto aquí? Que para que un condicional extremo funcione, tiene que haber autoridad de parte de quien lo dice para hacerlo efectivamente. ¿Y saben lo que tenemos aquí? Tenemos al Señor diciendo que la vida de uno de los suyos está en su mano y que si Él quisiera la puede preservar, incluso físicamente, hasta que Él venga. La única forma de que ese condicional sea verdadero o sea lógico es que de hecho tenga el Señor el poder de hacerlo. ¿Y saben lo que significa eso? Que no importa dónde tu ministerio te lleve, que no importa lo que tengas que hacer,
No importa a lo que el Señor te llamó, Él tiene el poder para sostenerte y sostenerlos a todos allí. Somos sus ovejas, ovejas de su mano, pueblo de su prado. Y aún en nuestra vida, y aún en nuestra muerte, estamos bajo el total control, soberanía y dominio de nuestro Señor. Un llamamiento supremo. Pedro lo recibió, y estos elementos también son comunes para nosotros. Eso les quería dejar en esta tarde. Y si Dios lo permite, en un par de semanas más vamos a ver un ejemplo de un llamamiento medio parecido. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, tú eres Dios fiel, infinitamente más grande y misericordioso de lo que nosotros jamás podríamos siquiera haber imaginado. Y nos postramos delante de ti y te agradecemos por ello, y te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad, por tu misericordia infinita, por tu sustento. Te damos gracias por permitirnos estar como iglesia, poder leer tu palabra. Te damos gracias por esta instancia, te damos gracias porque entre todos nos podemos ayudar y reconocemos que es sabiduría tuya, que tú lo hiciste así. Nuestro Padre Celestial, por lo tanto te queremos rogar que tú bendigas a la iglesia. Pensamos en especial en aquellos que tal vez no pudieron venir. Pensamos en aquellos que no pueden venir. Pensamos en aquellos que están pasando por dificultades de distintos tipos. Te rogamos y les presentamos delante de ti, a quienes tú conoces mejor que nosotros. Te damos gracias, nuestro Padre, y te rogamos que nos ayudes a cada uno de nosotros a avivar el fuego del don que tú nos diste, a ser fieles a ti, hasta que tu Hijo venga. Bendícenos, te rogamos, bendice a tu iglesia. Te agradecemos y quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.